de radio, me he encontrado la voy a mostrar dos fotos. Me queda un poco ahí. Me he encontrado esta foto por aquí. Aquí, creo que se ve. Esa foto me dio ahí un vuelquecillo porque no hace demasiado tiempo. Foto además que le he mandado a Fernando en Madrid, hermano de nuestra compañera Chari, perdón, hermano de nuestra compañera Juani, que no hace demasiado tiempo fallecía. Y es una foto que nos pudimos hacer hace ya algunos años, me las he encontrado por aquí. También cuando se hizo aquel calendario dedicado a las mujeres con cáncer de mama y demás, aquí al ladito de nuestro amigo Carmelo, con los bomberos del Parque de Bomberos de aquí de San Luca la Mayor. Y luego me he encontrado muchos documentos muy curiosos de aquellos años 80 y 90. Este es uno. Este es uno de los papeles que se lanzaban en aquellos años. Este papel lo lanzó el Partido Popular. Pero en fin, no damos opción a que lo leáis porque es muy curioso. Sobre todo la parte esta que se ve de la lupa, de Diario 16. En fin, bueno, querido Sigfrido, querido amigo, querido profesor, porque como estamos hablando de historia, he querido sacar esta parte de la historia, ¿no? Que Y, sí, bueno, y también me siento parte de esa cartas historia. y de membretes de aquel entonces Radio Sanlúcar. ¿Qué tal, querido amigo? Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí liado, un poco con bastante, como siempre, haciendo cosas. Tenemos un profesor de visita, un profesor mexicano ahora aquí, y bueno, andamos un poco ocupados, pero bien, vamos, hemos sacado un ratito para atender nuestra sesión de historia, que me parece que es importante. Y solamente te decía, así comentando, digo, que yo me siento parte de la historia. Sabes que comencé a colaborar con Son Lucas Radio allá por el año 95. O sea, que han pasado unos añitos. Es verdad que ha Sí, sí. habido paréntesis que no he estado en contacto, pero es verdad que sí que me siento parte de la historia y yo siento a Soluca Radio. En su tiempo, cuando yo estaba, era Onda Sur. Me Sí, sí, siento sí. parte de mi historia y parte de mi vida. Ujú. Mira, te voy a enseñar, Cifrido, de forma muy breve, ¿vale? Porque sé que tienes también prisa. Esto es una escaleta. Esto es una escaleta. Aquí con Uh-huh. todos los espacios que iba a haber, escrita a rotulador, ¿eh? En aquellos años era cuando creo que se cumplían 12 años, 12 años de radio. Y además, bueno, aquí se menciona a amigos y compañeros que ya no están, que murieron muy jóvenes, como Francisco Javier Grados, José Antonio García Bejarano, en fin, las campañas que hacíamos de juguetes, aquel niño que desgraciadamente con el tiempo, que era Ian Reina y que sus padres estuvieron aquí, en fin, muchas historias. Bueno, Cifrido, hoy, ya que hablamos de historia, es curioso porque hoy has querido tú elegir el tema eh, y de eso también hemos hablado esta mañana, del futuro de la lectura y demás. Eh, pero, ¿cómo es posible hablar de la inteligencia artificial en un programa de historia? Bueno, tú sabes que nosotros solo somos fruto de nuestro proceso histórico. Todo absolutamente tiene historia. Y en este programa es una de las cuestiones que solemos hacer, que de cualquier anécdota o cuestión, podemos decir, cotidiana, sacamos su historia, ¿no? Todo tiene su historia. Y en este caso me parecía interesante y curioso, en esta cuestión tan de actualidad como es la inteligencia artificial, darle una perspectiva histórica, ¿no? Porque parece casi que se ha descubierto aquí una panacea nueva con esto de la inteligencia artificial. Y bueno, y simplemente quizá también en tono, como siempre, un tono un poco distendido y un poco de humor y sin entrar en profundidad, con una intención meramente divulgativa, hacer una perspectiva, o sea, un recorrido histórico de otros intentos de inteligencia artificial que hemos tenido a lo largo de la historia y comprobar que no es una idea, ni siquiera, no es que no sea nueva, es que es una idea muy antigua, una idea muy, 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 muy antigua. Sí, sí, sí. Bueno, yo, como tú bien has dicho, todo tiene una historia, aunque Sí. sea reciente o tal, pero en este caso sí es verdad que me ha llamado la atención
el hecho de que pretendas hablarnos, aunque luego en ese párrafo en donde dice nos podemos remontar a aquella época, aquellas cabezas parlantes, que cabezas parlantes, grandes inventores, etcétera, etcétera, ha habido siempre. Sí, sí, no, bueno, yo creo que esto sería interesante ver cómo desde yo creo que casi el origen al menos incluso es una cuestión no solo en Occidente, también hay cuestiones similares, por ejemplo, en China se conocen y en el mundo, creo que en Irán y en el mundo, podemos decir, Oriente Próximo también hubo intentos podemos decir, de construir humanos de manera artificial o conseguir inteligencia humana de manera artificial por la mano del propio hombre. Y creo que esto podría remontarse, por ejemplo, desde el punto de vista mitológico, es el famoso mito de Pigmalión, ¿no? De ese escultor que se enamora de su escultura y pide a los dioses que le den vida o consigue que los dioses le den vida a la escultura y se acaba casando con ella. Es decir, algo artificial que al final está hecho por el hombre, pero que acaba convirtiéndose en humano, ¿no? Yo creo que, yo digo, eso es una especie de como sueño de convertirse, entre comillas, un poco en dioses, ¿no? Porque es en la creación de vida, aunque sea de manera artificial. Ya digo, es una cuestión que ha estado a lo largo de siglos. En la misma antigüedad que tenemos referencias y contactos de, por ejemplo, la utilización de estos, por decir, humanoides, podemos decir... no quiero utilizar la palabra robot porque quiero dejarla por un poco más adelante, pero de esos seres artificiales que tratan de representar humanos. Se utilizaban sobre todo para la religión. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que en los templos griegos había, podemos decir, figuras de dioses que estaban articuladas, que podemos, por ejemplo, movían sus brazos, lanzaban lágrimas, incluso hablaban, incluso emitían sonidos. Claro, tenía una funcionalidad religiosa, ¿no? En el fondo es decir, no se pretendía decirle a la gente que eso era real, sino que era una especie de representación de la divinidad. Pero sabemos que en el fondo eran artificios hechos por humanos. Y ya digo que, por lo tanto, desde la misma antigüedad ya hay un interés por imitar a la naturaleza y traer humanos. Quizá uno de los casos más curiosos y más interesantes es de cómo desde la Edad Media se empezaron a crear lo que se llamaban los bustos parlantes, que has hecho tu referencia a ellos, que eran normalmente una figura, normalmente de cintura para arriba, de representaciones humanas, y que tenían ciertas capacidades. Por ejemplo, que podían responder preguntas, normalmente a lo mejor podían responder con un sí, con un no, es decir, y eran elementos artificiales que tenían inteligencia, que supuestamente tenían inteligencia. Por ejemplo, algunos de ellos eran capaces de jugar al ajedrez. Se suponía que jugaban al ajedrez. Y bueno, se sabe también por el tiempo, por los estudios que se han hecho, que muchos de ellos eran pura pantomima. Eran en la realidad, por ejemplo, metían a personas, era a lo mejor una mesa con ese busto y debajo había una persona pequeña o de pequeñas dimensiones, o bien un niño, una persona muy pequeñita, o un niño, o algo así, que estaba debajo y que alguien le iba dando la información y que podía ser. Eso llegó a ser, por ejemplo, muy, muy, muy famoso, el famoso turco. Era un android, podemos decir, una especie de humanoide que era capaz de dar respuestas, de jugar al ajedrez y que retaba a humanos a demostrar que eran más inteligentes. Esa máquina era más inteligente que los humanos. El caso más curioso y más que refleja esto es en el Quijote. No sé si la gente se acordará, en la segunda parte del Quijote, cuando llegan a Barcelona, el Quijote se sitúa delante de una cabeza parlante y que es una especie de broma que le están gastando al rey, pero que en el fondo al Quijote, y que está haciendo referencia a podemos decir, esos mecanismos que ya existían y yo digo que ha quedado reflejado hasta en la literatura. Es un hecho bastante curioso. Con el tiempo va a dar lugar a ideas distintas, por ejemplo, el que se creen máquinas que son capaces de imitar la inteligencia. Desde el punto de vista de la literatura es cuando aparece, por ejemplo, el concepto de robot, que tiene que ver en este caso, con un escritor, con Karel Čapek, que crea es una obra de teatro en el que se considera que las máquinas es sobre todo una especie de parodia o de reflexión sobre el mundo mecanizado en el que se está viviendo. Esto estamos hablando de
finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esa época de situación de cambio y donde la maquinaria está ocupando la vida diaria de las personas. Entonces hay una idea de que las máquinas con forma de hombre van a sustituir a los humanos. Utilizan la palabra robot, viene del checo, que hay una palabra que se llama sirviente, y esa es la palabra que después podemos decir va a tener éxito. Lo de la palabra robot viene de esa obra, de ese RUR, se llama la RUR, el nombre de la obra, y que refleja, ya digo, ese deseo de creación podemos decir, de inteligencias artificiales, que en el fondo, por ejemplo, en el caso checo se remonta a la vieja leyenda del golem, que es ese monstruo que construye el Rabino Loeb, construye con barro un gigante que, podemos decir, va a defender a los judíos de cualquier tipo de ataque, ¿no? Y que hay que activarlo a través de una palabra. En el fondo estamos viendo eso, es la figura de la mano del hombre construyendo seres que tienen cierta capacidad. Ya digo, tiene una tradición a tal punto que, por ejemplo, a principios del siglo XX en España se desarrollan las primeras máquinas de jugar al ajedrez. Es un español, Leonardo Torres Quevedo, que es un inventor de estos que ha quedado un poco olvidado, que a principios del siglo XX desarrolló muchas ideas. Por ejemplo, desarrolló una máquina de jugar al ajedrez, y que ya era una máquina mecánica realmente, o sea, que funcionaba, que tenía una actividad, podemos decir, científica detrás de ella. No era una farsa ni una pantomima. En fin, bueno, como vemos, hay una larga tradición de ese deseo de conocimiento, de creación de inteligencia a través de las máquinas. Uh-huh. Bueno, como yo he dicho, quizás, Sifrido, siempre ha habido gente avanzada mentalmente y siempre cabezas parlantes que han ido avanzando en estas situaciones, ¿no? Y en estas cuestiones. Pero esas cabezas parlantes de las que yo te hablo eran falsas, no eran cabezas parlantes. Sí. Esas cabezas parlantes básicamente eran monigotes que se hacían y que se utilizaban, y muchos de ellos eran básicamente que tenían una persona dentro. Y se utilizaban, era como una especie podemos decir, de espectáculo de circo antes de que existiera el circo, ¿no? Y eso se llevaban, por ejemplo, a las cortes, se llevaban algunos de estos, incluso algunos llegaron a ir a América. Se llevaban estas cabezas parlantes que supuestamente eran, podemos decir, mecanismos que tenían sabiduría, ¿no? Que en el fondo es lo que plantea la inteligencia artificial. Yo creo que es una buena reflexión al respecto de estas cuestiones, de las limitaciones que tienen la inteligencia artificial, porque detrás de cualquier tipo de esta inteligencia artificial realmente tiene que haber una persona. Y bueno, la inteligencia artificial tiene sentido y va a funcionar en el momento en el que haya siempre un humano detrás de ella, porque si no, se va a convertir, yo creo, en una especie de pantomima que nos engañará, como ya se están diciendo los expertos, porque muchas veces la inteligencia artificial no dice lo que es verdad, sino lo que resulta verosímil para el que lo está leyendo y escuchando. Es decir, crea un producto para el que está pidiendo la información. Y claro, puede analizar hasta qué punto tiene un conocimiento y puede inventárselo. O decir lo que quiere escuchar el que se está situando delante de la inteligencia artificial. En el fondo, es exactamente lo mismo que ocurría con las cabezas parlantes. Ya. De todas maneras, bueno, yo no sé si en el futuro hay muchas de estas cuestiones que van a poder, de hecho ya ocurre, ¿no? Con las máquinas, ¿no? Que no sé si ahí se le puede llamar de la misma manera, pero sustituyendo al hombre, ¿no? En muchísimas variantes, ¿no? Bueno, la máquina está sustituyendo al hombre desde hace mucho tiempo. Desde hace siglos, incluso milenios. La tecnología es una cuestión que el hombre necesita y evidentemente, por ejemplo, el mundo en el que vivimos hoy día, pues es un mundo tecnológico donde las herramientas tecnológicas sí son útiles. Hoy día, fíjate, Antonio, quien nos hubiera dicho, estábamos hablando antes de la historia de la radio, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 20 años en la radio que íbamos a estar tú en San Lucas, yo en Cáceres, haciendo programas juntos y además saliendo en la televisión, lo que nosotros hubiéramos llamado televisión, porque no íbamos a ver, y que fuera lo más fácil y lo más normal del mundo? Bueno, pues claro, es una herramienta tecnológica, pero al final estamos tú y yo detrás, ¿no? Como estábamos entonces también. Sí, llevas toda la razón del mundo. Era impensable
cuando empezamos a programar aquella radio en el año 84, que lo que teníamos era 2 tocadiscos y cada mes teníamos que ir a comprar las agujas para el tocadisco para que funcionara bien, que hoy, fíjate, ¿no? A todos esos niveles, pues algo parecido ocurre, ¿no? No sé, si luego el cine, las series, los libros, se han contado y se han hecho muchas cosas en ese sentido. Ciudades ya prácticamente del futuro. Bueno, pues no lo sé si eso llegaremos a verlo, que pueda haber. Yo soy de los convencidos que sí, de que cualquier día tú, para venir desde Cáceres a Sanlúcar a estar con parte de la familia, pues no tengas que coger el coche, sino que cojas ahí esa especie de turbo a través de unas vías en el aire, no sé. En Bueno, fin, a tanto no creo, pero sí es verdad que, por bueno, ejemplo, pues no te el coche que yo cojo ahora no era el que tenía hace 20 años, en el que Sí. tiene un montón de tecnología también, ¿no? Ya, 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 Es ya. verdad que nosotros también soñábamos cuando éramos jóvenes en ese mundo del año 2000, ¿te acuerdas de que iba a haber Sí. naves espaciales, que iba a haber un montón de cosas? Y bueno, el mundo nos está diciendo, al final lo que ha venido demostrando el tiempo, y para eso sirve la historia. Es como, pues, no hay que tenerle tanto miedo a la tecnología, pero también ponerla en su justo valor, en su justa importancia. Y al final, realmente la tecnología es eso, es una, podemos decir, es una herramienta al servicio de las personas. Y la inteligencia artificial, yo tengo la seguridad que finalmente, que ahora que estamos un poco así, como yo digo que es como cuando al conejo le da el foco del coche, que nos quedamos mirando, madre mía, ¿qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial? Tengo la sensación que acabará convirtiéndose en una herramienta más que nosotros utilizaremos. Yo creo que como pasa, yo que sé, como nos pasa con el ordenador, con el móvil, con cualquier otra de estas cuestiones que no estaban en nuestras vidas y que yo creo que no nos han cambiado tanto nuestro aunque evidentemente lo han cambiado, claro, pero la esencia es lo que somos, lo que nos gusta, es lo que disfrutamos, pues seguimos siendo más o menos los mismos, no ha dado tanto tiempo a que cambiemos. Ujú. Mira, he podido encontrar esto, el primer robot de la historia, que se llama Electro, se llamaba Electro, pesaba unos 120 kilos, podía caminar por comando de voz, decía, al parecer, a ver, yo no sé si esto es verdad o no, pero lo he bicheado, podía decir hasta 700 palabras Sí, gracias eso a es un cierto. fonógrafo. Sí, sí. Pero Además, lo que pasa fumaba. es que esa imagen no corresponde con eso. Esa imagen es de la obra de teatro que te he comentado yo antes, de Karel Čapek, y ese es el Sí. robot en realidad eso es de una obra de teatro. No es el Electro no es ese. No es, hay un pequeño error, pero Ujú. esa es de la obra de teatro, por eso pone RUR ahí eso que es, que es el nombre de la obra de teatro de Karel Čapek. Pero sí es verdad que existía. Ese Android se llegó a, creo que eso desde los años 20 o años 30 o algo así. Años 30 Años me 30, sí. aparece. Sí, me Sí, bueno, aparece. si nosotros vemos, por ejemplo, las películas también de principio de siglo, la película Metrópolis, yo creo que este sí es, me parece a mí. Sí, sí, Ese sí, este es. este sí es. La película Metrópolis, que sale esa mujer que se convierte en robot, pues refleja también esa idea de esa. Ya digo, estamos conviviendo con ellos más tiempo de lo que pensábamos y que por eso yo creo que con la inteligencia artificial pues acabaremos conviviendo pues como con el resto de cuestiones tecnológicas, seguro. Ujú. Bueno, simplemente como curiosidad, dice que fumaba cigarrillos, inflaba globos, movía la cabeza y los brazos. Se utilizó con tecnología punta en aquel entonces, claro, para crear primero, su cuerpo consistía en un engranaje de acero, el esqueleto de levas y sus ojos fotoeléctricos podían distinguir entre la luz roja y la verde. Su cerebro consistía en 48 reles eléctricos que funcionaban como una centralita telefónica. Eh, Uh-huh. Fíjate, en aquellos años. Y Pues sí. se mostró por primera vez en la Gran Feria Mundial de Nueva York, en el Uh-huh. 39. Uh-huh. Luego le pusieron al perro, que Sí. el perro se llamaba Sparky, un perro robot que podía ladrar y sentarse. Sí, bueno, pues eso podemos decir, son los abuelos de los actuales robots que se utilizan para la industria desde hace muchísimo tiempo, o los drones o los animatronics que se están utilizando incluso para la guerra actualmente. Hay una serie de animales de estos que se están, o sea, no, en este caso no humanoides, sino Sí. animales animatrónicos que se utilizan, por ejemplo, para desactivar bombas o para actuaciones, por ejemplo, para
incursiones en campo enemigo y cosas de ese tipo, se utilizan ese tipo de elementos. O, por ejemplo, para la exploración espacial. Se está utilizando... Hoy hay quien dice que a la exploración espacial nunca iremos los humanos, que lo que irán realmente serán humanoides o robots, porque será mucho más fácil y menos peligroso que vayan humanos a la exploración espacial. Muy bien. Bueno, pues querido compañero, te voy a dejar para que sigas con tu agenda en la universidad. Sí. Una semana más y lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues nada, saludos a Antonio y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Adiós. Adiós. Sanlúcar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. La historia entendida, así le llamamos nosotros a este espacio de radio, a esta colaboración mutua entre nuestro profesor de historia de la Universidad de Extremadura y este que les habla. Hoy, inteligencia artificial, que ahora hablamos mucho de ello, pero que ya en aquel entonces las habías por ahí.